La fábrica de juguetes animatrónicos de la que tanto se hablaba, alguna vez fue el orgullo de la ciudad. Su edificio, de grandes dimensiones y aspecto industrial, se alzaba solitario a las afueras, apartado de la vida cotidiana, en una zona olvidada por la gente. Su fachada de ladrillos grises y ventanas rotas era la imagen de un pasado olvidado. En su época de esplendor, la fábrica producía algunos de los animatrónicos más populares, que animaban los parques de atracciones y cautivaban a los niños con sus bailes, risas mecánicas y ojos brillantes. Pero detrás de esos momentos de diversión, se ocultaba una oscuridad que pocos conocían. Yo era uno de esos niños que había crecido con los juguetes de esa fábrica. Recuerdo el brillo metálico de los animales animatrónicos, los sonidos que emitían, y sus movimientos perfectamente coordinados. Siempre me habían parecido fascinantes, como si tuvieran vida propia. Sin embargo, lo que no supe hasta mucho tiempo después era que esas máquinas escondían algo mucho más oscuro. La fábrica cerró abruptamente después de una serie de incidentes extraños. No se hablaba mucho al respecto, pero los rumores en la ciudad comenzaron a circular como un virus. Decían que algo había sucedido allí, algo tan terrible que ni siquiera los trabajadores se atrevían a hablar. Al principio, pensaba que eran solo historias para asustar a los niños, pero cuando crecí, comencé a preguntarme si había algo de verdad en esas voces apagadas que susurraban por los rincones oscuros del pueblo. Años más tarde, movido por una extraña curiosidad, decidí regresar al lugar que una vez había sido el escenario de mis recuerdos infantiles. Mi madre siempre me advertía que no fuera, diciendo que el sitio estaba maldito, pero el deseo de descubrir qué había sucedido realmente me empujó a hacerlo. Armado solo con una linterna y la vieja llave que había encontrado en el cajón de su escritorio, me dirigí hacia la fábrica. El lugar estaba desolado, cubierto de polvo y suciedad. Los restos de lo que alguna vez fueron animatrónicos rotos y desmantelados yacían esparcidos por el suelo. En el aire flotaba una sensación de abandono y decadencia, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. Pero lo que más me sorprendió fue la figura de un animatrónico que permanecía en pie, en el centro de la sala. A diferencia de los otros, que estaban inactivos o parcialmente destruidos, este aún estaba en perfecto estado. Era un lobo mecánico, con los ojos de vidrio que brillaban como espejos rotos bajo la luz de mi linterna. Sus dientes de metal, afilados y relucientes, parecían listos para devorar. Durante un momento, me quedé inmóvil, mirándolo. Algo en su presencia me helaba la sangre, pero no podía apartar la vista. ¿Cómo era posible que siguiera en pie, intacto, después de tantos años? Y más aún, ¿por qué parecía mirarme como si pudiera ver más allá de mi propia alma? Nunca supe cómo, pero de alguna manera, sentí que aquel animatrónico no estaba allí por casualidad. Algo lo había mantenido con vida, algo más allá de la simple tecnología. Algo oscuro. Después de aquel primer encuentro extraño, no pude dejar de pensar en la figura del lobo animatrónico. A pesar de que lo había visto con mis propios ojos, una parte de mí seguía negando lo que había experimentado. La lógica me decía que se trataba simplemente de un vestigio de la fábrica, una máquina desactivada que había sobrevivido al paso del tiempo. Pero en lo más profundo de mi ser, sentía que algo más acechaba en ese lugar, algo que no podía explicarse con razones sencillas. Meses pasaron antes de que decidiera regresar. Algo me atraía hacia la fábrica, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir la verdad. Tal vez fueran los recuerdos de mi infancia, o quizás el misterio que envolvía el lugar. Pero no podía resistir la curiosidad. No entendía por qué, pero sabía que debía regresar. Una tarde gris, con el cielo cubierto por nubes oscuras, decidí finalmente dar el paso. Tomé una mochila con provisiones básicas, mi linterna y la antigua llave que había encontrado en la casa de mi madre. El camino hacia la fábrica era largo y desolado, pero no me importaba. Mi mente solo podía pensar en lo que encontraría allí. Al llegar, el paisaje no había cambiado. La fábrica seguía en su estado de abandono, con las ventanas rotas, las paredes descascaradas y la hierba alta que cubría las entradas. Aún así, algo se sentía diferente. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía extraña. Sentí una presión en el pecho, como si el lugar estuviera observándome, esperando mi llegada. Abrí la puerta con la llave y entré. El sonido de la cerradura al girar resonó en el vacío, como un eco lejano de tiempos olvidados. La fábrica estaba aún más deteriorada de lo que recordaba. Las máquinas oxidadas y los restos de animatrónicos rotos yacían por doquier, pero esta vez había algo nuevo. Al fondo, en una de las esquinas más oscuras, pude ver una figura.
Era el lobo animatrónico. Estaba allí, de pie, tal como lo había dejado la última vez, pero algo había cambiado. Su figura parecía más real. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz de mi linterna de manera inquietante, como si estuviera observándome con una inteligencia ajena a su naturaleza mecánica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No quería acercarme, pero una parte de mí, aquella misma curiosidad que me había llevado allí, me empujaba a hacerlo. Avancé lentamente, mis pasos resonando en el suelo polvoriento. Cada vez que me acercaba, el lobo parecía moverse ligeramente, ajustando su postura, como si me estuviera evaluando. De repente, el aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Un sonido extraño empezó a llenar el espacio, un ruido metálico, como si algo estuviera encajando en su lugar. Giré rápidamente, buscando la fuente del ruido, pero no vi nada más. Todo seguía igual, pero la sensación de que algo estaba por suceder me envolvía por completo. Entonces, escuché un susurro, débil pero claro. No debiste volver. La voz parecía provenir de alguna parte dentro de la fábrica, una voz que no podía ser humana. Era fría, distorsionada, como si estuviera filtrada por algo más allá de la comprensión. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El lobo seguía allí, inmóvil, observándome. Mi cuerpo estaba tenso, pero no podía moverme. Algo me mantenía en ese lugar, atrapado por una fuerza invisible. Pasaron varias semanas hasta que decidí regresar. Sabía que era peligroso, que mi vida corría peligro, pero la necesidad de descubrir la verdad, de entender lo que había ocurrido allí, era más fuerte que mi miedo. Nadie en el pueblo parecía saber mucho más de lo que ya había escuchado, salvo unos pocos que susurraban entre ellos sobre cosas que se decían en la fábrica antes de que se cerrara. Fue con una mezcla de desesperación y determinación que me dirigí nuevamente hacia el edificio maldito, con la esperanza de encontrar respuestas. Esta vez, sin embargo, no iría solo. Había hecho algunas investigaciones en el pueblo y había conseguido el nombre de un antiguo trabajador que había estado en la fábrica antes de su cierre. Se llamaba Jorge, un hombre mayor que solía trabajar en mantenimiento y reparaciones. Tras insistir un poco, finalmente accedió a contarme su versión de los hechos. Acordamos encontrarnos en una cafetería al amanecer, y cuando llegué allí, su rostro no mostraba señales de tranquilidad, sino más bien una especie de resignación. Usted no debería volver allí, me dijo antes de que pudiera siquiera preguntar algo. Nadie que haya trabajado en esa fábrica quiere hablar de lo que pasó. Ni yo, ni nadie más. Pero si insistes, le contaré lo que vi. Tomó un sorbo de su café, parecía que las palabras le costaban, como si un oscuro peso se hubiera apoderado de su alma. Finalmente, comenzó su relato. Esos animatrónicos, no siempre fueron lo que parecen. Al principio, todo era diversión, juegos para los niños, ¿entiende? Pero hubo un tiempo en el que todo cambió. Había algo extraño en ese lugar, algo que no se veía a simple vista. Durante un tiempo, la producción de los animatrónicos estaba controlada por una persona muy especial, el ingeniero jefe, un hombre que nunca hablaba de su pasado, pero que todos sabíamos que algo oscuro lo perseguía. Se llamaba Ricardo. Jorge dejó de hablar por un momento, como si las palabras fueran demasiado pesadas para continuar. Pero luego siguió. Ricardo tenía obsesión con crear un animatrónico perfecto. No solo perfecto para entretener, sino, algo más. En sus últimos días en la fábrica, comenzó a hacer experimentos con la inteligencia artificial. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo, pero de alguna manera, los animatrónicos que construyó empezaron a moverse de una manera extraña. Ya no eran solo juguetes inanimados, parecían tener voluntad propia. Y lo peor de todo es que él empezó a usar las almas de los trabajadores que morían en la fábrica. De alguna manera, esas almas quedaban atrapadas dentro de los cuerpos de las máquinas. Mi respiración se detuvo al escuchar sus palabras. La idea de que seres humanos pudieran quedar atrapados dentro de un animatrónico, condenados a vivir en una carcasa de metal y cables, era tan espantosa que me costaba asimilarlo. Pero Jorge no había terminado. Ricardo había hecho algo aún más aterrador. Había capturado al alma de un niño que trabajaba en la fábrica, un niño huérfano llamado Samuel, que había comenzado a trabajar allí porque su madre estaba enferma. ¿Samuel? Samuel no estaba allí por voluntad propia, pero fue una víctima de sus experimentos. Ricardo lo mató y lo atrapó en el cuerpo del lobo animatrónico. Era su venganza, su forma de probar su éxito como creador de vida artificial. El niño quedó atrapado, y con él,
su deseo de venganza. Eso era lo que le daba vida al animatrónico, la rabia, el dolor, la tristeza de ese alma inocente que había sido manipulada por Ricardo. Mi mente estaba en caos, mi corazón palpitaba rápido, y mis manos temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando. El lobo animatrónico no era solo una máquina defectuosa, ni un experimento fallido. Era el recipiente de un espíritu atormentado, una alma atrapada en una eterna lucha por la venganza. Todo tenía sentido ahora. El lobo no solo me perseguía porque era un experimento fallido. Me perseguía porque, de alguna manera, había una conexión entre él y yo. Tal vez había algo en mi historia que lo había atraído, algo que no entendía aún. Jorge me miró con tristeza, como si hubiera visto en mis ojos la desesperación que sentía. El lobo no descansará hasta que se complete su venganza, y hasta que acabe con todos los responsables de su sufrimiento. Ustedes son los últimos. El niño y el animatrónico tienen mucho que vengar, y no descansarán hasta que lo hagan. Sentí un nudo en el estómago. Ya no era solo un juego de supervivencia. Ahora sabía que la venganza del animatrónico no era solo un capricho. Era el resultado de un sufrimiento interminable, y yo me había convertido en parte de esa historia, sin quererlo. Y lo peor de todo es que el lobo no se detendría hasta que su objetivo se cumpliera. Me levanté de la mesa, mi mente aturdida. Mi destino estaba sellado. Tenía que regresar a la fábrica, pero ahora entendía que lo que me esperaba allí era mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. A pesar de la revelación de Jorge, no pude apartar la idea de que el lobo animatrónico estaba acechando mi vida, esperando el momento en que cayera en su trampa. La fábrica ya no era solo un lugar de terror o misterio, ahora era la cuna de un sufrimiento antiguo, el refugio de un alma atrapada en un cuerpo de metal. Samuel, el niño que nunca debió haber sido parte de esa historia, seguía buscando venganza, y mi nombre, de alguna forma, estaba vinculado al desenlace de su tragedia. Regresé a la fábrica con un peso en el pecho. Sabía que no podía escapar de mi destino, pero lo que más me aterraba era lo que podría encontrar allí. En mi mente, el rostro del lobo seguía persiguiéndome, sus ojos anaranjados brillando como dos pequeñas llamas en la oscuridad. Sentí que todo había cambiado, que mi vida ya no era la misma, y que, aunque saliera de la fábrica con vida, algo de mí quedaría atrapado allí, con el espíritu del niño, con la rabia del animatrónico. Era de noche cuando llegué. La fábrica, con su silueta oscura recortada contra el cielo estrellado, parecía aún más siniestra que nunca. El aire estaba pesado, cargado de un silencio inquietante. Ni un solo sonido rompía la calma, ni el viento, ni los animales nocturnos. Solo el eco de mis propios pasos resonaba en mis oídos, un sonido que parecía burlarse de mí, como si todo en ese lugar supiera que mi llegada era inevitable. Caminé hacia la entrada, pero no la utilicé. Recordaba que en la parte trasera había una puerta menos visible, una entrada secundaria por la que Jorge me había dicho que muchos de los trabajadores solían entrar a escondidas, lejos de la vigilancia. Con la linterna en mano, me deslicé por la pared, esquivando los restos de maquinaria y escombros. La oscuridad me envolvía como un manto, pero no dejaba de avanzar. Sabía que algo estaba esperando. Al llegar a la puerta trasera, la empujé suavemente, y al principio parecía que no cedería, pero después de varios intentos, la bisagra crujió y la puerta se abrió. El hedor del abandono me golpeó de inmediato, una mezcla de moho y metal oxidado que me hizo sentir náuseas. El aire estaba viciado, como si toda la fábrica estuviera respirando de forma profunda y errática. Entré, con la linterna iluminando solo una pequeña fracción de lo que me rodeaba. Los pasillos eran angostos y oscuros, y los ecos de mis pasos me devolvían el sonido como si la propia fábrica estuviera respirando junto a mí. Todo parecía estar en una especie de congelación, como si el tiempo se hubiera detenido. Me adentré más en las entrañas del edificio, pasando por viejas oficinas, almacenes de piezas rotas y pasillos desmoronados. Mi objetivo era encontrar el taller donde se habían construido los animatrónicos, aquel lugar donde todo había comenzado. Sabía que si iba a entender la conexión entre Samuel y el lobo, tenía que encontrar respuestas allí. Sin embargo, cuanto más me adentraba en el edificio, más sentía que algo no estaba bien. La presión en mi pecho aumentaba, y la sensación de que no estaba solo era insoportable. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se deslizaba por los rincones oscuros, siempre al acecho. El lobo, sin duda, estaba cerca. De repente, una vibración recorría las paredes, un sonido bajo y grave que me heló la sangre. El suelo tembló ligeramente bajo mis pies, y un susurro escalofriante llegó a mis oídos.
vas a morir aquí. La voz, distorsionada, no provenía de un ser humano, sino de alguna parte de la máquina. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la oscuridad y los pasillos vacíos. Me adelanté con cautela, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. A medida que me acercaba al taller, vi algo que me hizo detenerme en seco. Allí, en la pared, había una serie de fotografías amarillentas, algunas de ellas enmarcadas. Reconocí a varios trabajadores, pero lo que me atrapó fue una foto en particular. Era la imagen de un niño, muy parecido a un dibujo que Jorge me había mostrado antes. El niño era Samuel, el niño que había sido atrapado en el cuerpo del lobo animatrónico. El rostro del niño estaba lleno de tristeza, y sus ojos parecían gritar por ayuda. La foto estaba acompañada de una nota, escrita con tinta roja: venganza será tomada. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. Sentí que el aire se volvió aún más pesado, y entonces, desde la oscuridad del taller, escuché un rugido bajo, metálico, que retumbó en las paredes. Era el lobo. Estaba cerca, más cerca de lo que pensaba. Me giré para correr, pero la puerta del taller se cerró de golpe, dejando el pasillo en completo silencio. Ahora, no había salida. La puerta del taller se cerró con un estrépito que resonó en todo el edificio, dejándome atrapado en la oscuridad. Mi respiración se aceleró mientras trataba de procesar la situación. El rugido metálico que había escuchado anteriormente se había desvanecido, pero el ambiente estaba impregnado con una sensación de inminente peligro. Todo en la fábrica parecía estar en contra de mi presencia, como si las paredes, los pasillos y las máquinas estuvieran vivos, observándome y esperando el momento en que cometiera un error. La linterna en mis manos titilaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Un leve crujido rompió el silencio, y mis sentidos se pusieron al máximo. Algo se movía, algo muy grande. A lo lejos, pude escuchar el sonido metálico de garras deslizándose por el suelo. El lobo estaba allí, acechando en la penumbra, más cerca de lo que imaginaba. El miedo se apoderó de mi cuerpo, pero me forcé a mantener la calma. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero el taller parecía diseñado para que nadie pudiera escapar. La maquinaria vieja y los trozos de metal desechados se acumulaban por todas partes, creando un laberinto de obstáculos. De repente, una risa distorsionada, una risa que no provenía de un ser humano, rompió el silencio. Era la risa del lobo, una mezcla de tristeza y rabia, como si estuviera burlándose de mi intento por salir. ¿Sabes lo que debo hacer? La voz era suave, casi un susurro, pero me heló la sangre. Debes pagar por lo que hiciste. No entendía a qué se refería. ¿Qué había hecho yo? ¿Cómo podía estar involucrado en la venganza de un alma atrapada en una máquina? Pero antes de que pudiera procesar más, una sombra gigantesca se desvió de la oscuridad y apareció frente a mí. Era el lobo, su figura metálica y dentada brillando en la penumbra, con sus ojos amarillos y vacíos clavados en los míos. Su respiración era pesada, un sonido sordo que retumbaba en el aire. El animatrónico se acercó lentamente, sus garras metálicas arrastrándose por el suelo. Cada paso hacía que el aire se volviera más denso, como si estuviera siendo absorbido por esa máquina viva que caminaba hacia mí. No tenía tiempo que perder, no podía quedarme ahí esperando mi destino. Sin pensarlo, me lancé hacia un lado, esquivando un golpe brutal que el lobo había intentado darme con una de sus enormes garras. El impacto hizo temblar el suelo, y mi cuerpo se deslizó por el suelo de metal. Me levanté rápidamente, buscando desesperadamente algo con lo que defenderme. Mis ojos se posaron en una barra de hierro que descansaba junto a una mesa de trabajo. La tomé con ambas manos, preparándome para enfrentarme a la máquina. El lobo no se detuvo. Con un gruñido mecánico, saltó hacia mí, sus ojos iluminados con una furia que parecía imparable. Lo evité por poco, girando a un costado mientras la enorme bestia chocaba contra una máquina, dejando una gran chispas en su paso. El sonido del metal chocando contra metal resonó con fuerza, pero el lobo no se detuvo. Me levanté rápidamente, aguantando la barra de hierro con ambas manos. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros, de cosas que no quería entender, de la conexión que había entre ese ser y yo. De repente, me di cuenta, Samuel, el niño, su sufrimiento, no era solo venganza. El lobo, en su tormento, estaba tratando de liberar su alma. ¿Pero cómo? ¿Qué tenía que hacer para detenerlo? Déjame en paz. Grité, aunque mi voz temblaba de terror. El lobo se detuvo un instante, como si me estuviera escuchando. Sus ojos destellaron,
y su rostro metálico se inclinó ligeramente, observándome. No me dio tiempo para respirar. De un solo movimiento, saltó hacia mí, con la boca abierta, mostrando los afilados colmillos de metal, preparados para morder. Con un grito, levanté la barra de hierro y la clavé en la mandíbula del lobo. El impacto hizo que el metal resonara como un trueno, y el lobo se echó atrás, gruñendo con un sonido más profundo y demoníaco. El metal de la barra comenzó a desintegrarse por el golpe, pero lo único que importaba era que había ganado un segundo de ventaja. Corrí hacia la mesa de trabajo, donde había más piezas de metal dispersas. Busqué algo que pudiera usar para defenderme. Mi respiración era rápida, cada paso que daba hacia la mesa estaba lleno de desesperación. Pero antes de que pudiera alcanzar una de las herramientas, sentí una presión en el aire. El lobo se había recuperado, y ahora estaba detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver sus garras acercándose a mí. El terror me congeló, pero en el último momento, logré esquivarlo, rodando por el suelo. El lobo había dado un zarpazo tan fuerte que hizo que una de las viejas máquinas cayera al suelo, haciendo ruido y levantando polvo. El lobo estaba allí, furioso, y yo no podía escapar. Había algo en su comportamiento, algo en su forma de moverse, que me decía que no solo quería matarme. Quería algo más. Quizá, como había dicho Jorge, no descansaría hasta cumplir su venganza, hasta que el alma de Samuel fuera liberada. La sala estaba cubierta por una neblina espesa de polvo y el eco de los gritos metálicos del lobo resonaba en cada rincón, reverberando en las paredes como si todo el edificio estuviera sufriendo junto a él. Mi respiración se agitaba, mi mente era un torbellino de pensamientos entrelazados, pero una idea fija dominaba: tenía que detenerlo, tenía que terminar con esta pesadilla. Me levanté del suelo, sintiendo el ardor de las heridas en mis brazos y piernas, pero el miedo no me permitía ceder. El lobo seguía allí, observándome, sus ojos amarillos fijos en los míos, como si pudiera ver cada uno de mis pensamientos. Esa bestia no era solo un animatrónico fallido, no era solo una máquina programada para destruir. Era un alma perdida, un niño atrapado en la carne de un monstruo, y lo que más me aterraba era saber que la rabia y el sufrimiento de esa alma no se calmarían hasta que la verdad saliera a la luz. Miré a mi alrededor, buscando algo que me diera ventaja. La fábrica estaba llena de escombros, piezas rotas de máquinas antiguas y herramientas oxidadas. En el suelo, entre los escombros, encontré una pieza afilada de metal, una de las viejas cuchillas de corte que se usaban para trabajar con la maquinaria. La tomé con ambas manos, sintiendo su peso, su dureza. Era lo único que podía usar para defenderme, y sabía que sería mi última oportunidad. El lobo comenzó a acercarse lentamente, su andar pesado y resonante. Cada paso hacía que el aire vibrara, como si fuera el último sonido que saldría de esa fábrica. Me paré firme, con la cuchilla en alto, mi corazón latiendo desbocado. No iba a rendirme. No podía dejar que ese monstruo me venciera. «Déjame en paz», grité una vez más, con la voz rasgada por el miedo y la furia. El lobo no respondió, solo dio un rugido bajo, como un desafío. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. El lobo me atacó con furia, lanzándose hacia mí con la boca abierta y sus colmillos brillando a la luz de la linterna. Su movimiento fue rápido, casi imparable. Con un grito de desesperación, me lancé hacia un lado, esquivando su mordisco mortal por poco. El lobo chocó contra una máquina de acero, enviando chispas por todas partes. Mi cuerpo se lanzó hacia adelante, aprovechando su momento de distracción. Con todas mis fuerzas, clavé la cuchilla en uno de los ojos del lobo. El impacto fue brutal, pero la máquina no se detuvo. El lobo soltó un rugido ensordecedor, su cuerpo tembló, pero siguió moviéndose, como si no pudiera sentir el daño. No podía rendirme. No podía dejar que este sufrimiento continuara, tanto para mí como para Samuel. El lobo giró, sus ojos ahora brillando con una luz más intensa, como si un nuevo odio se hubiera desatado en su interior. La rabia en su rostro metálico era palpable. Apreté los dientes y me preparé para lo peor. «Samuel», susurré, aunque no sabía si esas palabras llegarían a la máquina o al niño que aún permanecía atrapado en su interior. «Te libé, te libé». Algo en el lobo cambió. Fue como si, por un breve momento, la furia se desvaneciera, y en su lugar, algo más tomara forma. Los ojos del animatrónico parpadearon, y su cuerpo se detuvo en seco, mirando al vacío como si algo estuviera sucediendo dentro de él. «Samuel», grité con todas mis fuerzas, mi voz quebrándose, intentando llegar a esa alma perdida que aún permanecía atrapada.
No tienes que seguir así. Libérate. Puedes descansar. El lobo, o lo que quedaba de él, tembló. Sus garras afiladas comenzaron a retraerse, y su respiración, que antes era pesada y monstruosa, se volvió más suave, casi humana. Un sonido bajo, como un suspiro, escapó de su boca metálica. El animal se quedó inmóvil por unos segundos, como si estuviera tomando una decisión, como si la rabia finalmente se estuviera disipando. Entonces, una figura emergió de la oscuridad, una figura que se deshizo del cuerpo de metal y avanzó hacia mí. Era un niño con los ojos cerrados, su rostro lleno de tristeza. Estaba vestido con ropa sucia, y su cuerpo parecía etéreo, casi como si fuera una ilusión, pero sus ojos, esos ojos no mentían. Era Samuel. El niño se acercó lentamente, su figura flotando por encima del suelo. No hablaba, solo miraba hacia abajo, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos, en su dolor. Yo no sabía qué hacer, no sabía si debía acercarme o retroceder. Pero entonces, el niño levantó la vista. Sus ojos, ahora llenos de una paz que antes no tenían, se posaron en los míos. Y sin decir una palabra, extendió su mano hacia mí. Al principio dudé, pero algo en su gesto me dijo que debía hacerlo. Tomé su mano con suavidad, y en ese momento, sentí una oleada de calma, de liberación. La fábrica, el lobo, todo se desvaneció en la oscuridad, como si el peso de todos esos años de sufrimiento finalmente se hubiera levantado. Samuel sonrió ligeramente, una sonrisa triste, pero tranquila. Y antes de que pudiera decir algo, su figura se deshizo, desintegrándose en una luz suave que iluminó toda la sala. El lobo ya no estaba allí. La fábrica, que había sido un lugar de terror, ahora parecía solo una sombra del pasado. Samuel había sido liberado. Quedé de pie, solo en la oscuridad, sin saber si estaba soñando o si todo había sido real. Pero lo que sentí en ese momento fue algo que nunca podría olvidar, la paz. La paz de un alma que finalmente había encontrado su descanso. Y supe, sin lugar a dudas, que todo había terminado. La fábrica quedó en silencio, el eco de la tragedia se desvaneció en la oscuridad. No sabía si Samuel había encontrado la paz o si la pesadilla había sido solo un suspiro en el abismo. Lo único que sentí era un peso menos en mi pecho, una sensación de que, por fin, algo había terminado. Salí de ese lugar sin mirar atrás. La puerta trasera que una vez me había atrapado, ahora estaba abierta. El aire fresco de la noche me envolvió, como si el mundo finalmente volviera a girar de manera normal. No importaba si era real o no, lo que sabía es que no volvería jamás. La historia de la fábrica, del lobo y de Samuel se desvanecería en los recuerdos de un solo testigo. Pero yo jamás podría olvidar esos ojos amarillos, ni la última sonrisa de un niño perdido. Y aunque el terror ya no me perseguía, algo dentro de mí siempre llevaría esa historia, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz.